Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio informativo, el programa número 60 de Ecuador en directo. Yo les decía al principio de esta charla, antes que muchos de ustedes se integren, que el Ecuador realmente entraba en un mal momento. Y yo me siento apesadumbrado, no solo por haber sido embajador de Ecuador en México, sino porque yo le siento a esa nación como muy cercana. Como les dije, yo me sentí muy ligado a México porque me permitió cumplir con mi país, con una misión muy respetable. Ser embajador ante otra nación es un hecho trascendental en la vida de las personas y para quienes hemos ejercido esa alta función, siempre queda marcado el recuerdo grato de un buen papel. México para mí significa muchísimo más. Eh, Le voy a pedir a nuestro querido Esteban que, gracias a Martín Riofrío, gracias a Bonio P por sus gentiles superchats. Con la condición, por favor, compañeros, a todos, vamos a abrir nuevamente el espacio, pero insisto, al primer insulto, ahí terminan las cosas. Nada más, ahí terminan las cosas. Por favor, público, apóyennos, denos su superchat y permítanos seguir contando la historia. Eh, a partir de este momento, nuestro público en general puede opinar, estimado Esteban, por favor, ábrale usted la posibilidad. Bien, le tengo en línea directa con nosotros, como le había anunciado, al embajador Francisco Carrión Mena. Él fue el último embajador de Ecuador en México. ¿Cómo entiendo lo que ha pasado, Francisco? Francisco Carrión Mena fue canciller de la República también, embajador de carrera. ¿Qué digo? ¿Por dónde empiezo? Tocayo, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que ese apesumbramiento que dices tener, lo siento yo también, por varias razones. México igualmente es un país muy cercano a mí, a mi familia. Casualmente, mi abuelo fue asilado político en México, siendo un político destacado en ese momento. Don Así que Benjamín Carrión Mora. Exacto, así es, efectivamente. Y esto pues nos retrotrae décadas hacia atrás en el desarrollo de una América Latina unida, una América Latina fraterna, marca rupturas innecesarias. En fin, es muy lamentable lo que está sucediendo y nunca me imaginé que un presidente del Ecuador pudiera tomar una decisión como la que ha tomado el señor Noboa. ¿Por qué es criticable lo que ha hecho el presidente Daniel Noboa? ¿Por qué no podía invadir la embajada de México en Ecuador? Francisco Carrión Mena. Bueno, muy simple. Hay leyes en la comunidad internacional. Esas leyes se llaman convenios o instrumentos vinculantes entre los estados signatarios y estados parte. Y efectivamente, pues hay un convenio, el Convenio de Viena, sobre relaciones diplomáticas, donde se establecen las obligaciones y los deberes y las facultades que puede tener un Estado en su relacionamiento internacional. Y está muy claro, me parece que es el artículo 22, que se dice que se respetará y no se podrá violar o incursionar en locales que pertenezcan a una embajada, puesto que estos se consideran como parte de la soberanía nacional de ese Estado. Y aquí, con una absoluta irresponsabilidad, pues, las cosas hay que decirse por su nombre, el presidente Noboa ha tomado la decisión de ingresar para capturar al señor Glass, que es seguido por las autoridades judiciales ecuatorianas para que responda por delitos comunes. Entonces, resulta realmente sorprendente y penoso porque yo realmente hay momentos que me siento avergonzado de ecuatoriano, de lo que podrán pensar otros países, ¿no? Del Ecuador y yo como ecuatoriano y parte Sí, del pueblo imagínense. ecuatoriano. Ahora, Este, embajador es Mena, difícil aceptar. embajador Carrión, ¿por qué no es posible entrar y detener al ciudadano Jorge Glass en la embajada de Ecuador
de Embajada de México en Ecuador. La canciller dice que fue aduciendo que se cumplan las leyes ecuatorianas. ¿Por qué no se pueden cumplir las leyes ecuatorianas en territorio mexicano, embajador Francisco Carrión? Bueno, la respuesta está en la pregunta, ¿no? Es territorio mexicano, es una ficción jurídica que establece que los límites de la sede diplomática, en este caso de México, no pueden ser violados de ninguna manera. No se puede entrar a esos predios sin la autorización del jefe de misión. Y por supuesto no hubo tal autorización y se cometió el atropello de ingresar y de forma, por las imágenes que yo he visto, de forma casi diría brutal, con un ejército prácticamente que realmente choca, ¿no? Choca a quienes creemos en las relaciones internacionales guiadas por los convenios internacionales, ¿no? Por el derecho internacional. Sobre todo por el respeto. Sobre todo por el respeto. Si quieres ser respetado, respeta y así serás respetable. Eso va con las gentes como con las naciones. Embajador Carrión, según le pregunta Martín Río Frío, ¿qué consecuencias económicas y de otro tipo puede tener el Ecuador por esta barbaridad que ha cometido el presidente Noboa? Bueno, vamos a ver qué actitud tiene México, ¿no? México es un gran país, una potencia emergente en Latinoamérica, es después de Brasil el país más grande, más potente en todo sentido. Y entonces vamos a ver qué está en manos de México impulsar una sanción que puede ser de diferente naturaleza. La primera, por supuesto, ya lo dijo el presidente López Obrador, la ruptura de relaciones bilaterales, ¿ya? Y luego supongo que México pedirá que se activen los mecanismos multilaterales, la OEA, la CELAC. No sé, no creo que deba acudir a las Naciones Unidas, pero ya con esos dos instrumentos multilaterales, ahí puede pedir muchas cosas que se toman por votación, ¿ya? Puede pedir. ¿Qué tipo de sanciones se podrían dar en la OEA, por ejemplo? En la OEA podría darse una resolución donde inste a los países miembros de la OEA a romper relaciones con el Ecuador. No ¿Le creo pueden que suspender al Ecuador de la OEA? bien podrían, pero no creo que ese sea un castigo mayor, dada la poca importancia que tiene la OEA, pero va a haber un ruido alrededor del Ecuador y de lo que ha hecho que será muy difícil de limpiar, por decirlo de alguna forma metafórica, ¿no? ¿Cuán Eh, delicado es, embajador Carrión, que el Ecuador sea en este momento miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Tú lo has dicho, Francisco, ese es un elemento adicional que en el Consejo de Seguridad, el órgano máximo de Naciones Unidas, esté representando un país que rompe violentamente las convenciones, en este caso de Viena, que une a todos los países de las Naciones Unidas. Entonces, la credibilidad nuestra en el Consejo de Seguridad se viene abajo, ¿no? O por lo menos se viene a menos, a muchísimo menos. La verdad es que por todos lados es muy penoso, ¿no es cierto? Ahora, México, yendo a lo de las sanciones, México en términos bilaterales puede ordenar la suspensión de la importación a México, ¿no? De productos ecuatorianos. Mira, tú sabes muy bien cómo los miles de migrantes ecuatorianos atraviesan Esa es la parte México grave. Esa es y la parte grave. no van a tener una institución con la embajada o el consulado que les defienda, les proteja, les ayude, les auxilie, ¿no es cierto? Eso es muy triste, muy, muy triste. Puede haber prohibición de inversión mexicana en el Ecuador. Es decir, Y se abre una amplia gama de posibilidades que México tendrá que valorar y decidir hasta dónde quiere ir, ¿no? Tiene ese es las un manos libres. detalle.
es un detalle importante, porque la mayor inversión mexicana, una de las mayores inversiones mexicanas en América Latina está en Ecuador, por Así las es, telecomunicaciones y claro, perteneciente a América definitivamente. Móvil del señor Slim. ¿Eso se puede ver afectado? Es decir, el gobierno mexicano puede prohibir la vinculación económica y comercial con el Ecuador, o sea, vetarle al Ecuador, ¿ya? De ahí Eh, se desprende eso. y ahí puede pasar muchas cosas, ¿no? Claro, si bien la empresa privada, el sector privado tiene formas o libertad de movimiento y demás, la situación se vuelve muy complicada para el Ecuador, ¿no? Ya Nicaragua ha roto relaciones con el Ecuador, claro, eso no es mucho decir, porque Nicaragua es un país que está en una situación Muy pequeño casi de... además. Pero hay que Y tomar en consideración el detalle. Comienzan a romperse relaciones. Y como tú así es, dices, puede prolongarse a otras naciones, a otros países. La situación se le puede volver más complicada de lo que se imagina. ¿Qué solución puede tener el presidente Daniel Noboa después de este mal momento, esta mala decisión? ¿Cuál sería la alternativa de solución? De las últimas preguntas que tengo, embajador Francisco Carrión Mena. bueno, el asunto siempre en diplomacia es el diálogo, ¿no? Y el diálogo es la fórmula de acercamiento entre dos partes en controversia. Pero todo está muy fresco, todavía no sabemos exactamente hasta dónde van a llegar las sanciones o cuál va a ser la situación del Ecuador. Pero ahora que estamos en esta coyuntura tan difícil de carácter interno, ¿no? Por un lado, la crisis económica, la crisis de seguridad, ¿ya? Debemos contar con todo el apoyo posible de todos los países que estén dispuestos a ayudarnos. Y me temo que muchos de esos países se pondrán a pensar si vale la pena colaborar o apoyar, cooperar con un país que rompe tan olímpicamente un tratado internacional y que es el tratado que regula precisamente las relaciones diplomáticas, ¿no? Es un riesgo muy alto el que está corriendo el señor y nos hace a Tiene razón. nosotros correr este riesgo, ¿no? El señor Claro, Noboa. porque como Ecuador podemos sufrir las consecuencias. Una pregunta que formulan que me parece importante. ¿Qué va a pasar con Jorge Glass? Según advirtió el jefe de la Cancillería mexicana en la misión diplomática ecuatoriana, el ministro Roberto Canseco, lo ocurrido en la embajada es grave porque entró la soldadesca y detuvo a Jorge Glass y lo sacó de la misión sin respetar las leyes mexicanas. Jorge Glass Ujú. estaba protegido por asilo, por lo tanto, su orden de detención no operaba dentro de la embajada, la detención es nula, es un secuestro a Jorge Glass. Bueno, aquí ya vienen las múltiples interpretaciones, ¿verdad? Y será el juez ante quien se presente el señor Glass el que tenga No, la última palabra. él ya dispuso el traslado a la Roca. Ya, Él ya entonces ya dispuso, está hecho. El juez claro, no ha interpretado ya, como que fue una aprehensión irregular ya. y nada, Ahora, ya. esto puede repercutir hacia la Corte Penal Internacional o a la Corte de la Haya, como ha mencionado ya el presidente López Obrador. Sí, por supuesto, por eso te digo, aquí lo que nos toca es esperar a ver qué movimientos hace México. Y México, insisto, es un país de una enorme importancia mundial, porque es un país de un actor global. Puede tomar muchísimas iniciativas, esto de la Corte Internacional, OEA, CELAC, Naciones Unidas, alentar a través de su influencia con otros países de la región el que se boicotee, por decir algo, al Ecuador, después, en fin, tiene de su lado la ley internacional, que es la que está contenida en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Es muy simple. Tú has Y dicho, nosotros no, Francisco. y nosotros no tenemos cómo ni por qué defendernos, porque hemos cometido una barbaridad.
Has dicho la palabra exacta. México tiene a su favor la ley, la Convención de Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena de 1962. Ecuador no tiene nada. Ha cometido una Ahora, lo que barbaridad. sí, perdóname, Francisco, sí creo que hay que tener presente también que quien inició este incidente fue el propio, esas son las paradojas, ¿no?, de estas controversias. La inició el señor López Obrador, cuando hizo un paralelo entre el asesinato a Fernando Villavicencio y la influencia que supuestamente eso hizo que la señora González perdiera la elección. No venía al caso, es decir, él se ganó un pleito de la nada. Él estaba haciendo, creo, poniendo No, como pero ejemplo para ya, alguna, claro, alguna no elección sé. interior. Ya no, pero el problema viene de mucho más antes. No No, te sí, olvides que claro, se han dado a otros líderes políticos de Ecuador, se les ha dado asilo en este tiempo. Estaba sí. el incidente de la propia presencia del señor Glass. Y claro, las declaraciones del señor López Obrador vinieron nada más que a agitar el asunto. Pero ya Claro, es un conflicto mayor, ¿no? Es un conflicto mayor. pero él perdió la oportunidad de quedarse callado, ¿ya? Es muy simple, como decirlo de esa manera. Y entonces eso generó todo lo que ha generado, pero nada de esto justifica una intervención por la fuerza en una embajada o en un Como lo ha hecho recinto el Ecuador. diplomático. De Totalmente de ninguna acuerdo. manera, de ninguna Totalmente de manera. acuerdo. Así es. Francisco Carrión Mena, embajador de carrera, diplomático, ex canciller de la República, ex embajador del Ecuador en México. Señor, muchas gracias, muy gentil. Usted A, siempre es tan a ti, amable con nosotros. Esto es a ti. Ecuador Inmediato, programa número 60. Gracias a todos ustedes. Deme su super chat, deme su like. Si tengo tanta gente con nosotros, me gustaría también tener un número de likes. Y sobre todo, a ver, vamos a estimular a la gente a que se suscriba a Ecuador Inmediato. Estoy a un ayayay de lograr los 100,000. Los 100,000. Estoy en 99,200. Estoy a un pequeño, a 800. A ver si es que logramos más suscriptores. ¿Y qué tal? Sería lindo en este programa ya lograr los 100,000. Vuelvo en un momento más. Gracias por estar con nosotros. Esto es Ecuador Inmediato en directo.